Tengo la línea telefónica y le aprecio mucho en esta mañana que me tome esta comunicación. El diputado Mauro Guerra es presidente en el Congreso de Nuevo León. Gracias, diputado. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por el espacio y con gusto de saludar. Oye, ¿por qué cerraron el Congreso? Digo, ya nos contaba un poco Judith Medrano, nuestra corresponsal, pero la verdad es que no se entiende. O sea, están metiendo hasta un juez de Tamaulipas. O sea, ¿qué traen? ¿Qué pasó? Están peleados con el gobernador, eso me queda claro. ¿Qué traen? Mira, más allá que una pelea con el gobernador, lo que estamos viviendo en Nuevo León es la entrega del gobernador ante un gobierno federal y intereses que no son propios del Estado. En Nuevo León vivimos como hace muy poco el gobierno del Estado entregó pues parte del agua de Nuevo León al vecino estado de Tamaulipas a petición del presidente de la República. Y inmediatamente después vemos como un juez de Tamaulipas prácticamente clausura las funciones del Congreso del Estado de Nuevo León. El juez Faustino Gutiérrez, que él tiene su sede en el estado de Tamaulipas, en la ciudad de Reynosa, ilegalmente y a petición del gobierno del estado anula la soberanía de Nuevo León y del poder legislativo. Este juez que tomó esta decisión es un juez que ya ha sido acusado de acciones de corrupción, que ha tenido incluso una postura del Congreso de Tamaulipas, en donde piden su destitución, en donde denuncian los actos de corrupción. Y increíblemente, este juez da una sentencia, una suspensión, en donde dice que lo que el Congreso del Estado de Nuevo León votó, los cambios o reformas a la Constitución, no le pueden aplicar al gobernador porque él fue electo con una Constitución y con una ley y como protesta, y entonces él debe tener siempre esa Constitución y esa ley. Entonces automáticamente suspende cualquier labor legislativa, cualquier debate, cualquier reforma que hagamos. Y eso atenta contra la autonomía de los poderes, contra el trabajo del legislativo. Y ante esta situación es que el miércoles pasado, que es el día que tuvimos la última sesión, el Congreso pues decide mandar un mensaje muy claro al Poder Judicial, al Consejo de la Judicatura, a la Suprema Corte, pues que necesitamos que pongan orden ante este tipo de decisiones jurídicas de ciertos jueces de otro estado. Ya, a ver, mira, para que los podamos entender, diputado, porque te lo digo con respeto, ¿no? Pero de pronto alguien en Yucatán que nos escucha ahorita o alguien aquí en la Ciudad de México de que están hablando, ¿no? O sea, ¿cuál es la bronca? Entiendo que un juez tiene un apoyo hacia el gobernador Samuel García y que no les permite a ustedes hacer leyes porque esas leyes al final de cuentas no pasan y el gobernador está amparado con este juez allá en Tamaulipas. ¿Cómo? O sea, ¿cuál es la bronca? Así es. El problema es que este Congreso del Estado fue electo por la ciudadanía como un Congreso de oposición. En el resultado electoral de la elección, viene el gobernador, gana el proceso electoral de la gobernatura, pero su partido no gana ni un solo distrito de los 26 distritos electorales. Ok, o sea, Samuel no tiene, el Congreso local no tiene ni un diputado de MC. O sea, no ganó por un solo distrito, entraron por representación. Ya. Pero además, a lo largo del proceso, pues hubo una trasfuga de diputados de otros partidos que se fueron al grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, incrementando el número de diputados. Pero además, al ser un Congreso de oposición, ha sido crítico, ha habido propuestas o reformas que al final no le han gustado al gobernador, y esto es lo que ha generado que exista, pues más que una división, una clara diferencia de posiciones. Nosotros como Congreso hemos vivido la persecución por la vía penal, administrativa y fiscal de algunos de los diputados que votan diferente al gobernador. Incluso las empresas personales han recibido auditorías
del sistema de administración tributaria local. Ha habido persecuciones administrativas, porque son diputados que simplemente no concuerdan con la forma de pensar del gobernador o de otro partido. También, al final, cuando se han votado estas decisiones, estos decretos, estas leyes, simplemente no publica el Estado las reformas. Ha seleccionado todo lo que resuelve el Congreso y lo ha ido publicando lo que sí quiere, lo que sí busca y lo que sí le conviene. Incluso cuando ya se ha superado el veto que tiene el gobernador por las 2/3 partes del Congreso, más de 28 diputados, ha aplicado vetos que no existen. O sea, un veto después de un veto del gobernador. Ya me imagino cuál sería la reacción si el presidente Andrés Manuel hiciera esto en el Congreso Federal. Pues lo acaba de hacer con los del INAI, lo acaba de hacer con los del INAI, y es una facultad que tiene el presidente a final de cuentas. A ver, entiendo entonces que lo que ustedes hagan, el gobernador lo está vetando y luego pasa, porque al final de cuentas lo pueden volver ustedes a discutir, y pues lo vuelve a vetar. Y él está amparado, y entonces dicen pues no hay sentido, y están cerrando el Congreso, diputado. Me parece pues una cosa muy fuerte, que pregunto, ¿podría llegar en algún punto a la solicitud de desaparición de poderes en Nuevo León? O sea, porque ya uno acaba de cerrar, de los tres, del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, uno acaba de cerrar. Eso es lo que a mí me brinca muchísimo. ¿Podría llegar a este punto? ¿Alguien lo está planteando sobre la mesa? ¿Desaparecer poderes en Nuevo León? Pues lo que hoy vemos, y es la parte que a nosotros también nos preocupa, es que el Poder Judicial Federal está permitiendo que un juez de otro estado se tome decisiones sobre la autonomía de los poderes en Nuevo León. Y quiero concluir con dos temas adicionales que han pasado en estas diferencias con el gobernador. Cuando el Congreso del Estado ha cedido a las peticiones o exigencias del gobernador, como la reforma integral de la Constitución, como el aprobar el presupuesto fuera de tiempo porque él decidió no presentarlo, después hay un cumplimiento de lo que se acuerda, no se da un seguimiento a lo que está en la ley, a lo que se acordó. Siempre busca el Estado, el Ejecutivo, una forma de controlar los municipios, de coactar la voz o lo que el Congreso pide. Y por eso es que también en este mismo acuerdo se pide al Consejo de la Judicatura Federal el que se tomen cartas en el asunto y se determine la ilegalidad o la sanción que debe haber contra esta decisión por parte de este juez. Yo te quiero decir algo, nosotros como Congreso hemos demostrado que sabemos trabajar y queremos hacerlo. Aprobamos la reforma integral a la Constitución que él propuso con las modificaciones necesarias. Aprobamos el presupuesto del Ejecutivo del 2021 como él lo pidió, aún y que lo presentó de manera extemporánea en el 22, para que aplicara en este año, lo aprobamos, se hicieron las modificaciones necesarias, y aún así vemos que hay decisiones del Ejecutivo de no construir, de querer coactar, de querer controlar y no dejar que la voz del Congreso suene. Nosotros estamos dispuestos a seguir hablando, a seguir buscando acuerdos, consensos, trabajar por el bien de Nuevo León, pero no podemos ser cómplices del entreguismo que estamos viendo por parte del gobernador al Ejecutivo para que un juez de Tamaulipas resuelva su conveniencia y se interponga en la autonomía de Nuevo León. Y es ahí donde por eso nosotros buscamos tener esta resolución o este castigo por parte del Consejo de la Judicatura ante esta sección. ¿Está planteado cuándo se reabre? ¿Está sujeto a la condición de una plática con el gobernador? ¿Cómo va ahí la cosa? A ver, nosotros al final los 42 diputados seguimos trabajando, seguimos en la calle visitando los distritos. El problema que hoy tenemos es que si un juez va a suspender lo que votemos en pleno, pues no tenemos por qué seguir avanzando si eso nunca va a ser publicado, nunca va a ser una ley, y vamos a ir en contra de lo que se busca con los pesos y contrapesos y con la autonomía de los poderes en cada uno de los estados. Por eso esta próxima semana estaremos buscando que el Consejo de la Judicatura pues pueda tomar una acción
también al final de esta suspensión, pues que sea resuelta en el fondo y que se deseche este tipo de argumentos que no tienen una lógica en realidad. Pero hemos visto en estos días cómo el trabajo de los diputados se sigue dando en sus distritos. Nuevo León necesita resolver temas que están afectando a nuestro estado, como el tema de la calidad del aire, el tema de la movilidad, el tema de no volver a vivir una crisis del agua, y en eso nosotros seguiremos trabajando, pero sí con un respeto a la autonomía que tenemos y que al final nos dejen trabajar. Gracias, es el presidente del Congreso allá en Nuevo León. Muy buenos días, es Mauro Guerra. Gracias, diputado, buenos días. Buen día y te agradezco el espacio. Al contrario, ahí seguimos pendientes. Oiga, ¿y usted qué opina? 5571-131337, 5571-131337. El WhatsApp está abierto absolutamente para todo nuestro auditorio.